directamente la cuna de la industria lechera es la región. Así es. Es una cuestión regional, digamos. No es un patrimonio de una estancia X que el dueño se levantó tal día y dijo, bueno, che, voy a inventar la industria lechera. No. O que la industria lechera nació tal día, a tal hora, en tal lugar. Esto fue un proceso que se fue dando a escala regional, en la cual, bueno, región en la cual sur de Santa Fe tiene mucho que ver. Era, digamos que bastante lechero en aquel entonces, yo estoy hablando de 1889, 1890. Sí, sí. Pero en realidad, la Martona, si bien fue una gran empresa, una empresa con mucha potencia, de fabricación de lácteos, de transformación, digamos, de productos lácteos, una empresa muy importante para la zona, muy importante para la región también. No fue la primera, es decir, no estuvo sola en el arranque en este despegue que yo le llamo take-off de la lechería en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hay que decir básicamente es eso, que fue una cuestión de una región y no de un patrimonio de una sola lugar. una sola localidad, una sola estancia. Había muchos empresarios en ese momento que apostaron al trabajo del tambo. Y bueno, por diferentes coyunturas, o por una coyuntura, digamos, económica del país o del agro en ese momento, que tuvo diferentes fases, pasó por diferentes fases, donde se fueron encontrando otros mercados y pasó a ser un mercado muy importante el de la leche, y ellos, hablo de los ganaderos de punta de aquella época, sí, lo que la doctora Carmen Sesto, por ejemplo, llama la vanguardia terrateniente, le fueron viendo la pata a la sota, hablando mal y pronto. Ajá. Y entonces esa entrada de la vanguardia terrateniente en la actividad es la que le da un punto más de aceleración a una cosa que ya venía de mucho tiempo antes. A Claro que esto sí. me referí en mi tesis de licenciatura y me estoy trabajando en mi tesis doctoral este tema, este asunto, Sí, sí. del ir mucho más atrás con todo el tema de la lechería. Dentro de nuestro país, por supuesto, Sí, porque claro. si vamos a hablar a escala mundial tenemos que irnos allá a los sumerios, a los tiempos en que Y a 5000 años comenzaba antes de todo Cristo. el proceso de la vida, Claro, sí, sí. si querés, porque ordeñaron siempre Sí, la gente, desde que tuvieron una vaca o una cabra, hicieron un queso. sí, sí, sí. Así que bueno, hay suficientes pruebas, suficientes fuentes como para poder decir que por lo menos en el Río de la Plata la industria lechera, por ejemplo, en 1758, entre 1758 y 1815, había, por ejemplo, 7 pulperías que han sido investigadas por otros colegas, en las que tenían en su stock quesos para vender. Uh-huh. También el queso de Maldonado, al que hacía referencia el general Belgrano, que decía que era excelente, se encontraba también ya en 1800, 1805 a la venta en las pulperías de Buenos Aires. Y hablando del queso de Maldonado, Maldonado es lo que es hoy Punta del Este, vendría a ser. Claro. Ahí atracaban barcos de diferentes nacionalidades, con diferentes propósitos, Sí.
Y claro, era la manteca salada era uno de los productos, artículos que los barcos cargaban para sus travesías, para la tripulación que llevaban. Esto era surtido en 1797 ya por un saladero que se llamaba Saladero de Colla, sí. Que se encontraba cerca de la colonia de Sacramento y que era administrado en aquella época por Labardén, que fue poeta también. Sí. Bueno, ese saladero se incendió, quedaron pocos rastros de él, pero se sabe que en 1797 se fabricaba manteca salada para los barcos surtos en Maldonado. Así que bueno, también podemos hablar de 1789, que yo te comentaba la vez pasada, un dato que es un dato que parece anecdótico, pero no es un dato menor para lo que yo estoy investigando. Sí. Y es que en 1789, por ejemplo, un pulpero, Juan del Castillo, anotaba en su libro de ventas del negocio que un tal Inocencio le debía 72 quesos grandes a 2 reales. Es decir, yo cuando la fuente dice quesos grandes, me imagino un queso del estilo del Esbrin, un queso pesado, un queso de 5 o 7 kilos, para lo cual es necesario tener bastante cantidad de leche para hacerlo. 9, imagínate que el periodo ya tardo colonial, ya finalizando el siglo XVIII, tenemos ese dato. Claro. Había que tener mucha leche para hacer 72 quesos, esta claro, es la verdad. Claro. Sí, sí, sí. Y después, bueno, lo que se conoce como el arranque, muchos lo ponen en diferentes épocas. Yo tuve la suerte de encontrar una crónica del dueño de una fábrica, de una cremería muy importante, la Escandinavia Argentina Limitada, que estaba en la ciudad de Yeppener, cerquita de Cañuelas, que se dedicaba a hacer manteca, ¿no es cierto? Y recibía la crema de diferentes estaciones de desnate. Ajá. Y las memorias de este sueco que se llamaba Morstedt, ubica la cuenca lechera en 1886, en un entorno de 170 kilómetros de Buenos Aires, en un radio de 170 kilómetros, y en ese año había 383 tambos y lecherías en Buenos Aires. Y en el año 1895, dice este hombre, su fábrica exportó 3.000 cajones de manteca a Inglaterra. Y esta producción, sí, como puede el público darse cuenta, no empezó de la noche a la mañana, un día. Claro. Esto viene dándose paulatinamente en una actividad que subyacía todas las demás cosas que atañen al campo en aquella época. Sí. Que lo principal era en aquel momento la cría y la preparación de novillos. Sí. Por ejemplo, hay una monografía en el censo de 1908, el censo agropecuario de 1908, en la que Gibson, que era presidente de la sociedad rural, decía que no se tenían que dedicar a la lechería, que era una cosa menor, sí, una cuestión de arrendatarios y pequeños propietarios, que en realidad esto es verdad, eran los que se dedicaban a hacer quesos, lechería, aparte de la chacra, sino que la misión del ganadero argentino era hacer novillos. Decía, nosotros tenemos que fabricar novillos, no quesos. Claro. Así que bueno, ya te das una idea de que muy contentos no estaban con el cambio. Pero claro, bueno, realmente lo que hicieron, estamos hablando de ya
los finales del siglo XIX largo. Yo digo siglo XIX largo como habla Hobsbawm, sí, porque el siglo XIX termina en 1914, y bueno, ya que están resistiéndose todavía al cambio o a la entrada de la vanguardia terrateniente en el rubro de la leche. Pero ya estaban los mercados internacionales, principalmente Brasil en esa época. Pero ya te digo, 100 años antes, en 1780, por ejemplo, en el acta capitular del Cabildo, se decía que los chacareros se estaban dedicando a título de denuncia, ¿no es cierto? Que ya se estaban dedicando demasiado a vivir de vacas lecheras sin atender la chacra, que claro. en realidad era la carne. Era lo que tenían que hacer para poder pagar al cabildo los impuestos que le exigían, y que en parte eran granos. Pero bueno, tenían algunas vacas, entonces cuenta que ataban los terneros, ordeñaban las vacas, sí, y o sea, para que vinieran los terneros al lado de la estancia, sí, las vacas, perdón, las ordeñaban y después las largaban al campo y no las cuidaban, las dejaban comer y pastar tranquilamente, y sí. bueno, le ataban los terneros de vuelta y las traían y las volvían a ordeñar. De eso se quejaba el Cabildo en el año 1780. Y Félix de Azara, que mucha gente lo conocerá, fue un viajero que caminó por la provincia de Buenos Aires y por la República Argentina. En realidad viajó para todas partes anotando sus apreciaciones sobre muchas cuestiones. Sí. Entre ellas habla en el mismo año, en 1780, de que la lechería o la fabricación de productos lácteos, tanto los quesos como la manteca, podría, en este lugar, dice, en este país, podría hacerse al estilo y en la misma calidad que en Holanda. Así que vos fíjate que la perspectiva ya era muy buena, bastante buena, o sí, bastante sí, grande, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Entonces no podemos hablar de un nacimiento de la lechería en 1889 o 1890. La lechería viene de muchísimo antes, como te digo, sí, y lo que se ha dado en finales del siglo XIX ha sido la entrada de estos grandes capitales a la actividad, lo que le impuso un punto más de aceleración, y eso hace parecer que hay un nacimiento de la industria lechera que no es tal. Es una actividad que ya venía dándose y entre los pequeños productores, arrendatarios, como ha sido en todas partes, como supongo que en Santa Fe también, en las colonias se ha dado esta situación de chacra y a la par la lechería, ¿no? Exacto, exacto. Creo que con vacas pardo suizo en aquella zona. Sí. Me parece, no me acuerdo de Dairy Company. Bueno, Gustavo, tengo que